Diego Herrera despertó en silencio, el tipo de silencio que grita que algo está mal. Fuera de su cabaña, 200 guerreros permanecían inmóviles en filas perfectas, sus rostros pintados para una ceremonia. No pinturao llegué a algo completamente diferente. Habían llegado sin sonidos, sin caballos, sin ningún rastro de cómo habían cruzado 80 kilómetros de naturaleza salvaje para llegar a su hogar aislado en la montaña. Antes de continuar con esta historia, no olvides darle me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. La parte más extraña, no estaban mirando su cabaña, estaban mirando la pequeña tumba que cavó ayer detrás del roble. Tierra fresca, cruz de madera tosca. Nada más. En las montañas, cuando los nativos se reúnen en números, la gente muere. Esa es la regla que todos conocen. Así es como siempre funciona. Pero estos guerreros no portaban armas, llevaban flores. Cada hombre cargaba una sola flor blanca. Y mientras Diego observaba a través de su ventana, el guerrero más anciano se adelantó y puso su flor en la tumba. Luego el siguiente, una ceremonia de respeto tan profunda que hizo temblar las manos de Diego, porque ayer había enterrado a una extraña, una mujer nativa moribunda que nunca había visto antes, que se había desplomado fuera de su puerta, hablando palabras que no podía entender. Simplemente le había dado agua, la había hecho sentir cómoda y cuando falleció, le cavó una tumba apropiada porque parecía lo correcto que hacer. Ahora, 200 de los guerreros más temidos del territorio estaban honrando esa tumba como si hubiera sido su reina, y Diego no tenía idea de quién era realmente. El rifle de Diego colgaba sobre la repisa de la chimenea, cargado y listo, pero sus manos no se movieron hacia él. Algo sobre la manera en que estos hombres se movían, la reverencia en sus gestos, le decía que esto no se trataba de violencia. Aún así, su corazón golpeaba contra sus costillas mientras observaba la ceremonia desarrollarse. Cada guerrero se acercó a la tumba con los mismos pasos medidos, la misma cabeza inclinada, la misma colocación cuidadosa de su flor blanca. La pila creció en una montaña de flores que parecía brillar contra la tierra oscura. La mujer había estado tan frágil, tan quebrada cuando se arrastró hasta su puerta. Su ropa estaba desgarrada, su respiración superficial, sus ojos vidriosos por la fiebre. Había susurrado algo en su lengua nativa antes de cerrar los ojos para... Sí, él había asumido que era solo otra víctima del duro invierno de montaña, tal vez separada de su tribu durante una expedición de caza. Pero esta ceremonia sugería algo muy diferente. Este era el tipo de honor reservado para jefes, para mujeres sagradas, para líderes cuya muerte sacudía naciones enteras. El guerrero más anciano, distinguido por plumas de águila tejidas en su cabello gris, se volvió hacia la cabaña de Diego. En sus ojos se encontraron a través de la ventana de cristal y el anciano asintió una vez. ¿No? Era un saludo. Era reconocimiento. El reconocimiento de algo que Diego no podía comprender. El guerrero levantó su mano, palma hacia adelante, en un gesto de paz. Luego habló una sola palabra en inglés que se extendió por el claro como un trueno, hermano. La palabra golpeó a Diego como un golpe físico. Había vivido solo en estas montañas por 8 años, evitando el contacto humano, rehuyendo el mundo que le había quitado todo. No era hermano de nadie. Era un ermitaño. Un fantasma, un hombre que había elegido el aislamiento sobre el dolor de la conexión, pero de alguna manera, al enterrar a una mujer moribunda, se había convertido en algo completamente diferente. El guerrero se dirigía hacia su cabaña ahora, y Diego se dio cuenta con creciente pavor que esta ceremonia era solo el comienzo. Diego se obligó a salir, sus botas crujiendo sobre el suelo cubierto de escarcha. El guerrero que se acercaba se movía con el ritmo constante de alguien que había caminado incontables millas, su rostro curtido marcado por décadas de sol y viento. Detrás de él, los otros guerreros permanecían perfectamente quietos, como estatuas talladas en piedra, sus ojos fijos en la tumba cubierta de flores. El anciano se detuvo a 3 pasos del porche de Diego, lo suficientemente cerca para hablar, pero lo suficientemente lejos para mostrar respeto. De cerca, Diego podía ver el intrincado trabajo de cuentas en su chaleco, las bandas de plata rodeando sus brazos, la pintura ceremonial que lo marcaba como alguien de tremenda importancia. Le diste jagua, dijo el guerrero, su español cuidadoso pero claro. Cubriste su cuerpo
dijiste palabras sobre su tumba. Diego asintió, inseguro de qué respuesta se esperaba. Parecía correcto, Anne estaba muriendo. No podía simplemente dejarla. La expresión del guerrero no cambió, pero algo se movió en sus ojos. Una mirada evaluadora, como si estuviera viendo a Diego por primera vez. Mi hija había estado perdida para nosotros por 6 lunas. Buscamos en cada cañón, cada valle, cada lugar oculto donde las almas heridas van a morir. No encontramos nada, Nihan. La palabra golpeó a Diego como una bofetada. Había enterrado a la hija de este hombre sin saber, sin entender la magnitud de lo que había hecho. El rostro de la mujer destelló en su memoria otra vez, esos ojos brillantes por la fiebre, la forma en que había agarrado su mano antes de soltarla para siempre. No sabía, dijo Diego. No podía hablar, solo susurró algo que no pude entender. Esperanza, dijo el guerrero suavemente. Su nombre era Esperanza. Significa flor eterna. Señaló hacia la tumba ahora completamente cubierta en flores blancas. Era mi única hija, la guardiana de nuestras historias sagradas, el puente entre nuestra gente y el mundo espiritual. Cuando desapareció, nuestra tribu comenzó a morir desde adentro. Diego sintió el peso de la responsabilidad accidental asentándose sobre sus hombros como una piedra. Simplemente había hecho lo que cualquiera debería hacer por un extraño moribundo, pero de alguna manera ese acto simple lo había conectado con algo vasto y complejo que no podía comenzar a entender. Estaba huyendo, continuó el guerrero, de soldados que querían forzar a nuestra tribu a tierras de reservación. Llevaba consigo nuestra posesión más sagrada, algo que nunca podría permitirse que cayera en manos equivocadas. Pensamos que se había perdido para siempre cuando desapareció. El anciano metió la mano en una bolsa de cuero en su cinturón y retiró algo que hizo que la respiración de Diego se cortara. Un pequeño medallón de plata ornamentado y antiguo, con símbolos grabados profundamente en su superficie. ¿Encontraste esto con su cuerpo?, preguntó. Pero Diego nunca había visto el medallón antes en su vida. Y si la mujer no lo había estado llevando cuando murió, eso significaba que alguien más había estado en su cabaña mientras él dormía. Diego miró fijamente el medallón en la palma curtida del guerrero, su mente corriendo a través de posibilidades que no tenían sentido. Nunca vi eso antes, dijo honestamente. Cuando la encontré, no tenía nada más que la ropa en su espalda y una pequeña bolsa de cuero con hierbas secas. Los ojos del guerrero se entrecerraron, estudiando el rostro de Diego con la intensidad de un hombre que había pasado décadas leyendo la verdad de las mentiras. Entonces alguien más estuvo aquí, alguien que sabía lo que estaba buscando. Un escalofrío bajó por la columna de Diego que no tenía nada que ver con el aire de montaña. Pensó en su cabaña aisladao e indefensao, sobre lo profundamente que había dormido después del trabajo agotador de cavar la tumba de Esperanza. Cualquiera podría haberse deslizado adentro mientras él estaba inconsciente, buscado entre sus pertenencias, tomado lo que quisieran. Este medallón pertenecía al abuelo de mi abuelo, continuó el guerrero, su voz pesada con generaciones de historia. Lleva la ubicación de nuestros terrenos de entierro del invierno, lugares tan sagrados que revelarlos destruiría para siempre la conexión de nuestro pueblo con la tierra. Esperanza lo llevaba a un lugar de escondite seguro cuando los soldados encontraron su rastro. Diego sintió el peso de la situación aplastándolo como una avalancha. Había tropezado con algo mucho más allá de un simple acto de bondad. Esto se trataba de supervivencia, sobre la destrucción de toda una forma de vida, sobre secretos por los que los hombres matarían por poseer. Juan, ¿más sabía que venía por este camino?, preguntó Diego. La expresión del viejo guerrero se oscureció. Solo 3 personas conocían su ruta. Yo mismo, mi hermano Joaquín, y el explorador del ejército que había estado rastreando nuestros movimientos por semanas, un mestizo llamado Ricardo Vázquez, que vendió su alma por monedas de oro y raciones del ejército. El nombre golpeó a Diego como un golpe físico. Ricardo Vázquez conocía ese nombre, conocía la reputación del hombre por crueldad y traición. Vázquez había sido una espina en el costado de cada colono honesto en el territorio. Un hombre que jugaba a todos los lados, unos contra otros, por ganancia. Si Vázquez tenía el medallón, vendería la información al mejor postor sin pensarlo 2 veces. Vázquez ha estado vendiendo nuestras rutas de caza al ejército, continuó el guerrero. Usan la información para cortar nuestros suministros de comida.
forzarnos hacia la reservación por inanición. Pero la ubicación de los terrenos de entierro les daría algo aún más valioso que el hambre, les daría el poder de amenazar el descanso eterno de nuestros ancestros. Diego entendió ahora por qué 200 guerreros habían viajado 80 kilómetros para honrar la tumba de Esperanza. No había muerto solo tratando de salvar una pieza de metal. Murió tratando de salvar las almas de su pueblo. Y ahora esa información sagrada estaba en manos del hombre más peligroso del territorio. Tenemos quizás un día antes de que Vázquez se dé cuenta de lo que posee, dijo. El guerrero, sombríamente. Una vez que entienda el verdadero valor de ese medallón, subastará la información a comandantes del ejército que han estado buscando influencia sobre nuestra tribu por años. El guerrero se acercó más, su voz bajando apenas un susurro. Por esto vinimos, Diego Herrera. No solo para honrar a los muertos, sino para pedir ayuda a los vivos. La petición colgó en el aire entre ellos como humo de un fuego moribundo. Diego miró más allá del viejo guerrero a los 200 hombres, que aún permanecían en formación perfecta, su presencia un testimonio de lo desesperada que se había vuelto la situación. Estos no eran miembros tribales ordinarios, estos eran luchadores experimentados, hombres que podían rastrear un susurro a través de piedra y golpear sin advertencia. Sin embargo, aquí estaban parados, pidiendo ayuda de un ermitaño que no había disparado su rifle en ira por 8 años. ¿Quieres que vaya tras Ricardo Vázquez?, dijo Diego. No era una pregunta. El guerrero asintió lentamente. Vázquez conoce estas montañas, pero tú las conoces mejor. Has vivido aquí más tiempo que nadie. Has aprendido sus secretos, sus lugares de escondite Y-Airs blanco. Puedes moverte a través de campamentos del ejército, puestos comerciales, asentamientos donde nuestros rostros significarían muerte instantánea. Diego sintió el peso familiar de la responsabilidad asentándose sobre sus hombros. La misma carga aplastante que lo había llevado a estas montañas en primer lugar. Aquí para escapar de la violencia, el ciclo interminable de conflicto que ya le había costado todo lo que había amado. Su esposa, su hijo, su fe en la humanidad misma, todo enterrado bajo el peso de guerras que no podía detener y batallas que no podía ganar. Ya no soy un luchador, dijo Diego en voz baja. No lo he sido por mucho tiempo. Esperanza vio algo en ti, replicó el guerrero. En sus momentos finales, cuando la fiebre quemó todo excepto la verdad, pronunció tu nombre. Como conocer tu nombre cuando nunca se habían conocido. Las palabras golpearon a Diego como agua helada. Nunca le había dicho su nombre a la mujer moribunda. Apenas le había hablado excepto para ofrecer comodidad en sus horas finales. Sin embargo, de alguna manera en su delirio, había sabido quién era. Tal vez lo escuchó en algún lugar, dijo Diego, empero, incluso mientras hablaba, sabía que sonaba débil. El guerrero negó con la cabeza. Esperanza tenía el don de ver corazones, de entender las almas de aquellos que encontraba. Vio algo en ti que ni siquiera tú reconoces. Algo que la hizo confiar en ti con su vida, incluso en la muerte. Detrás del guerrero, uno de los hombres más jóvenes se adelantó y susurró algo urgente en su lengua nativa. El rostro del anciano palideció bajo su pintura ceremonial. Se volvió hacia Diego con ojos llenos de miedo fresco. ¿Qué pasa?, preguntó Diego. Mis exploradores reportan movimiento del ejército 3 Valles al este. Una compañía completa, tal vez 60. Soldados dirigiéndose en esta dirección. Están siendo liderados por alguien que sabe exactamente dónde encontrarnos. Las implicaciones se estrellaron sobre Diego como una avalancha. Vázquez no solo había robado el medallón, ya había descifrado lo que significaba y vendido la información al ejército. Pero eso significaba que los soldados no solo venían por los terrenos de entierro, venían por los guerreros reunidos aquí en la mayor concentración de luchadores tribales en décadas. Diego se encontraba directamente en su camino. El guerrero agarró el hombro de Diego con fuerza sorprendente. Estarán aquí para mañana en la noche, lo que significa que tenemos menos tiempo del que pensábamos y mucho más que perder. En la distancia, apenas audible sobre el viento de montaña, llegó el sonido que hizo que la sangre de Diego se convirtiera en hielo. El tamborileo rítmico de cascos de caballos, aún a millas de distancia, pero acercándose constantemente. Los cascos no se suponía que llegaran hasta mañana. Las manos de Diego se movieron a su rifle sin pensamiento consciente. 8 años de aislamiento
se desvanecieron en un instante por el trueno que se acercaba de caballos. El viejo guerrero gritó comandos agudos en su lengua nativa, y los 200 hombres se dispersaron como humo, desapareciendo en el bosque con el silencio que los había traído aquí. En momentos, solo Diego y el anciano permanecían visibles, parados junto a la tumba cubierta de flores de esperanza como dolientes en Uninterro Normal. Jinetes viniendo rápido, dijo el guerrero, su voz estable a pesar del peligro. 3 hombres, tal vez 4, moviéndose rápido como si estuvieran huyendo de algo más grande detrás de ellos. Diego entrecerró los ojos hacia la línea de árboles donde nubes de polvo marcaban los caballos que se acercaban. Algo estaba mal con la forma en que cabalgaban, desesperados y imprudentes, empujando sus monturas más allá de límites seguros en senderos de montaña traicioneros. Estos no eran soldados siguiendo órdenes. Estos eran hombres huyendo por sus vidas. El jinete principal irrumpió del bosque en una rociada de agujas de pino y piedras dispersas, su caballo cubierto de sudor y espuma. Diego lo reconoció inmediatamente. Ricardo Vázquez, el explorador del ejército cuya traición había puesto en marcha toda esta catástrofe. El uniforme usualmente inmaculado de Vázquez estaba desgarrado y ensangrentado, su rostro marcado por cortes frescos que hablaban de violencia reciente. Detrás de él cabalgaban otros 2 hombres, ambos vistiendo los uniformes azules de regulares del ejército, sus rostros pálidos de terror. Vázquez tiró de su caballo exhausto hasta detenerse a 20 pasos de la cabaña de Diego, sus ojos salvajes tomando la escena con la intensidad paranoica de un animal cazado. Su mirada se fijó en la tumba cubierta de flores, luego se clavó en Diego con reconocimiento repentino. Tú, jadeó Vázquez, luchando por controlar su respiración presa del pánico. Eres el ermitaño, el que enterró a la mujer salvaje. El viejo guerrero se acercó protectoramente a Diego, su mano moviéndose al cuchillo en su cinturón. Vázquez notó el movimiento y se rió. Un sonido como cristal rompiéndose. Un viejo indio y un hombre de montaña contra lo que viene. No tienen idea en lo que se han metido. ¿Qué te persigue?, preguntó Diego, aunque temía la respuesta. Los ojos de Vázquez se dirigieron de vuelta hacia el bosque, donde el sonido distante de muchos caballos crecía, constantemente más fuerte. La patrulla del ejército encontró nuestro campamento esta mañana. 60 soldados liderados por el coronel Mendoza mismo. No se suponía que llegaran hasta mañana, pero alguien les advirtió sobre la reunión aquí, metió la mano en su chaqueta y retiró el medallón de plata, sosteniéndolo como un trofeo. Esta pequeña baratija me compró paso seguro fuera de la reservación, pero ahora Mendoza la quiere para sí mismo. Quiere usarla para sacar a la luz cada lugar de escondite que tu gente tiene. El rostro del guerrero se endureció con furia fría. Vendiste nuestros terrenos de caza por oro, dijo en voz baja. Traicionaste confianza que tomó generaciones construir, pero tu crimen más grande fue causar la muerte de mi hija a través de tu codicia. Vázquez gimió, toda su arrogancia anterior despojada por la realidad de la derrota absoluta. Por favor, solo estaba siguiendo órdenes. Nunca quise que nadie muriera, tampoco los soldados que echaron a nuestros niños de sus hogares, replicó el guerrero. Tampoco los oficiales que nos prometieron tierra y nos dieron veneno. La intención no significa nada cuando el resultado es muerte y sufrimiento. El guerrero asintió a sus hombres, quienes levantaron a Vázquez y comenzaron a llevarlo hacia el bosque. Diego sabía sin preguntar que Ricardo Vázquez nunca volvería a amenazar a nadie. La justicia en estas montañas era rápida y final, tallada de siglos de traición y promesas rotas. Mientras el sol se puso detrás de los picos occidentales, los guerreros se reunieron alrededor de la tumba de Esperanza una vez más. Cada hombre puso su mano en la tierra sobre su cuerpo, hablando palabras en su lengua antigua, que parecían hacer que el aire mismo brillara con reverencia. El viejo guerrero se acercó a Diego mientras sus hombres se preparaban para partir, llevando sus prisioneros y su conocimiento sagrado recuperado de vuelta a campamentos ocultos dispersos por toda la vasta naturaleza salvaje. ¿Podrías venir con nosotros? Ofreció vivir entre gente que entiende el valor del honor, que recuerda lo que significa proteger en lugar de destruir. Diego miró alrededor de su cabaña, a la vida solitaria que había construido en estas montañas, al aislamiento que lo había salvado y aprisionado por 8 años.
Luego miró la tumba de Esperanza cubierta de flores blancas que florecerían otra vez cuando llegara la primavera, y sintió algo cambiar dentro de su pecho como hielo rompiéndose después de un largo invierno. «Creo que me quedaré aquí», dijo, «pero tal vez no necesito quedarme solo». El viejo guerrero sonrió, entendiendo inmediatamente: «El sendero entre nuestro campamento y tu cabaña siempre estará abierto». Esperanza vio tu corazón claramente, Diego Herrera. Sabía que estabas destinado a ser un puente entre mundos, no un hombre parado en una isla. Mientras los guerreros desaparecían en el bosque con el mismo silencio que los había traído, Diego permaneció junto a la tumba hasta que cayó la oscuridad. Completa, cuando finalmente regresó a su cabaña, dejó la puerta sin llave por primera vez en 8 años. La era de esconderse había terminado. El tiempo para la conexión había comenzado. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó este relato épico de Diego Herrera y la ceremonia de los guerreros, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus amigos. Déjame saber en los comentarios de dónde nos estás escuchando. México, España, Venezuela o algún otro país. ¿Cuál fue la parte más impactante de la historia para ti? ¿Qué momento te tocó más el corazón? ¿La ceremonia de las flores? ¿El sacrificio de Esperanza? ¿O la transformación de Diego? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encanta leer sus reacciones y saber cómo estas historias los inspiran. Nos vemos en el próximo relato. Diste tierra sagrada por oro del ejército. Vendí información, gruñó Vázquez, lo mismo que siempre hago. Pero Mendoza se volvió codicioso. Decidió que no me necesitaba vivo una vez que tuvo lo que quería. Así que tomé su medallón y corrí. El sonido de cascos que se acercaban creció ensordecedor ahora, lo suficientemente cerca para contar caballos individuales. Demasiados caballos. Demasiados. El rostro de Vázquez palideció cuando se dio cuenta de lo mismo que Diego ya había entendido. El ejército no había enviado solo una patrulla tras Vázquez, habían enviado toda la compañía. Y estaban casi aquí. Los primeros exploradores del ejército emergieron de la línea de árboles como fantasmas, materializándose de la niebla matutina. Diego contó al menos una docena de hombres dispersos a lo largo de la cresta, sus rifles brillando bajo el sol de la tarde mientras establecían posiciones de tiro con precisión militar. Detrás de ellos, la columna principal estaría formándose, preparándose para cualquier orden que el coronel Mendoza les hubiera dado. Vázquez giró su caballo desesperadamente, buscando una ruta de escape que no existía. El claro estrecho de montaña no ofrecía cobertura, senderos ocultos, ningún lugar para correr excepto directamente hacia las armas, esperando de soldados entrenados. Sus 2 compañeros ya habían desmontado y tirado sus armas, eligiendo rendirse sobre muerte segura. «Dame el medallón», dijo el viejo guerrero en voz baja, acercándose a Vázquez con su mano extendida. «Devuelve lo que robaste y tal vez podamos terminar esto sin más sangre». Vázquez apretó el disco de plata contra su pecho como un escudo. «¿Crees que soy estúpido? En el momento que entregue esto, Mendoza me pone una bala en la cabeza por robarle. Esto es lo único que me mantiene vivo». Diego estudió la línea de árboles, notando las posiciones de los exploradores, calculando ángulos y distancias con habilidades que había esperado nunca volver a usar. 8 años de paz habían embotado su ventaja, pero los instintos permanecían, tallados en sus huesos por demasiadas batallas y demasiadas guerras olvidadas. El viejo guerrero notó su evaluación táctica y asintió con comprensión sombría. «Fuiste soldado una vez. Uno bueno, a juzgar por cómo lees el campo». «Hace mucho tiempo», replicó Diego, «guerra diferente, uniforme diferente». No importa ahora Ann, pero sí importaba Ann, y ambos lo sabían. La razón por la que Esperanza había conocido su nombre, la razón por la que había confiado en él en sus momentos finales, no era percepción divina o visión mística. Era simple reconocimiento. Había visto su rostro antes, probablemente en carteles de Se Busca o reportes del ejército de años pasados. Diego Herrera, ex oficial de caballería de la Unión, Diego Herrera, quien había liderado la incursión que liberó a 200 miembros tribales capturados de un campo de detención ilegal. Diego Herrera, quien había renunciado a su comisión,
antes que seguir órdenes de reubicar tribus pacíficas a tierras de reservación estériles. El ejército lo había marcado como traidor y simpatizante. Las tribus lo habían llamado amigo. Una llamada de corneta resonó a través del claro, aguda y comandante. La señal universal para parlamento, para negociación antes de violencia. El coronel Mendoza estaba ofreciendo una oportunidad para resolución pacífica antes de ordenar a sus hombres a abrir fuego. Vázquez se rió amargamente. Resolución pacífica, ¿verdad? La idea de negociación de Mendoza es decidir cuál de nosotros muere primero. El viejo guerrero miró a Diego con ojos que tenían generaciones de tristeza y esperanza en igual medida. Mi pueblo está oculto en estas montañas, pero no lo suficientemente bien para escapar de 60 soldados que saben dónde buscar. Si Mendoza consigue ese medallón, lo usará para cazar cada lugar sagrado que nos queda. Nuestros niños no tendrán dónde enterrar a sus muertos, donde honrar a sus ancestros. Diego sintió el peso de la decisión asentándose sobre sus hombros como una carga familiar. Podía entregar a Vázquez y el medallón, esperar que el ejército estaría satisfecho y dejaría solos a los guerreros ocultos. O podía luchar, sabiendo que sus acciones determinarían si un pueblo entero vivía libre o moría lentamente en tierras de reservación. Del bosque llegó el sonido de botas sobre piedra. Docenas de soldados moviéndose a posición final. Cualquier elección que hiciera tenía que hacerla ahora. Diego se adelantó, su rifle sostenido suelto en sus manos, pero listo para acción. El viejo guerrero asintió una vez, entendimiento pasando entre ellos sin palabras. Cualquier cosa que viniera después, la enfrentarían juntos. «¡Vázquez!», gritó Diego, su voz llevando la autoridad de un hombre que había comandado tropas en batalla. «Tienes una oportunidad de hacer esto bien. Entrega ese medallón y ríndete al coronel. Dile que actuaste solo, que nadie más estuvo involucrado». La risa de Vázquez fue aguda y desesperada. «Para que pueda colgarme por deserción y robo. Prefiero arriesgarme corriendo». «¿Correr a dónde?», Diego señaló hacia las montañas circundantes. «Conoces estos picos mejor que la mayoría». «No, hey Don, Dr. Desde aquí, excepto abajo. Y Mendoza tiene el único sendero bloqueado». Del bosque llegó el sonido de la voz del coronel Mendoza, amplificada por una trompeta parlante. «Diego Herrera, sé que estás ahí. Conozco tu historia con esta gente. Retírate y déjanos tomar a los desertores y consideraremos tu involucramiento un malentendido». La oferta colgó en el aire como humo de un cañón de rifle. Diego podía aceptarla, a nacerse a un lado, dejar que el ejército tomara a Vázquez y el medallón. Serial law, elección segura, la inteligente, pero también condenaría los terrenos de entierro ocultos a la profanación y al pueblo de los guerreros a la destrucción espiritual. «Contraoferta, coronel», gritó Diego de vuelta. «Vázquez devuelve el medallón a sus legítimos dueños y retiras tus tropas. Todos van a casa vivos». La risa de Mendoza se llevó claramente a través del claro. «No estás en posición de negociar, Herrera. Estás superado en número 20-1, con menos armas, y albergando desertores del ejército. Ríndete ahora o enfrenta las consecuencias». Diego miró al viejo guerrero, viendo generaciones de las luchas de su pueblo reflejadas en el rostro curtido del hombre. Estos no eran solo terrenos de entierro que estaban luchando por proteger, eran la última conexión entre una cultura moribunda y sus ancestros. El hilo final, manteniendo unido una forma de vida que había sobrevivido incontables intentos de destrucción. El guerrero metió la mano en su chaleco y retiró algo que hizo que la respiración de Diego se cortara. Un segundo medallón idéntico al que Vázquez agarraba desesperadamente. «Esperanza llevaba 2», dijo el anciano en voz baja. «El real que escondió antes de su muerte y un señuelo que dejó en su bolsa para que los ladrones lo encontraran». Vázquez miró fijamente el medallón genuino con horror, dándose cuenta de que todo lo que había robado, todo por lo que había traicionado su juramento, era inútil. El medallón falso en sus manos llevaría a las tropas de Mendoza a valles vacíos y campamentos abandonados, mientras los verdaderos terrenos de entierro permanecían ocultos y seguros. «Nos jugaste a todos», susurró Vázquez. El guerrero sonrió sombríamente. «Mi hija era sabia más allá de sus años.
Sabía que alguien trataría de robar nuestro conocimiento sagrado, así que se preparó para la traición. La voz del coronel Mendoza cortó a través de la tensión como una cuchilla. Advertencia final. Herrera, retírate o abrimos fuego. Diego levantó su rifle, apuntando por el cañón hacia la línea de árboles donde los exploradores de Mendoza esperaban. A su alrededor, sintió más que vio a los guerreros ocultos emergiendo de su ocultamiento. 200 luchadores hábiles tomando posición para una batalla que resonaría a través de estas montañas por generaciones. Entonces terminemos esto, dijo Diego. La batalla duró exactamente 7 minutos. El coronel Mendoza había esperado enfrentar un ermitaño y un viejo guerrero. En lugar de eso, sus tropas se encontraron rodeadas por 200 luchadores experimentados que conocían cada roca, cada árbol, cada sombra en estas montañas. Los guerreros golpearon desde posiciones que deberían haber sido imposibles de alcanzar, apareciendo y desapareciendo como niebla matutina, convirtiendo al cazador en el cazado con eficiencia devastadora. Los hombres de Mendoza, entrenados para guerra de campo abierto, se desmoronaron bajo la presión de combate de montaña que nunca habían experimentado. En minutos, la mitad de su fuerza estaba desarmada y capturada, el resto retirándose en desorden por los senderos de montaña que habían subido tan confiadamente horas antes. El coronel Mendoza mismo yacía atado e inconsciente cerca de la cabaña de Diego, sus grandes planes reducidos a desgracia militar y corte marcial segura. Ricardo Vázquez había tratado de correr durante el caos, pero 2 guerreros lo atraparon antes de que llegara a la línea de árboles. Lo arrastraron de vuelta para enfrentar justicia, el medallón falso aún agarrado, inútilmente en sus manos temblorosas. El viejo guerrero se paró sobre Vázquez con la paciencia de piedra, sosteniendo el medallón genuino que contenía los secretos más sagrados de su pueblo. «Vendiste nuestros terrenos de caza por oro», dijo en voz baja. «Traicionaste confianza que tomó generaciones construir, pero tu crimen más grande fue causar la muerte de mi hija a través de tu codicia». Vázquez gimió, toda su arrogancia anterior despojada por la realidad de la derrota absoluta. «Poor favor. Solo estaba siguiendo órdenes. Nunca quise que nadie muriera, tampoco los soldados que echaron a nuestros niños de sus hogares», replicó el guerrero. «Tampoco los oficiales que nos prometieron tierra y nos dieron veneno. La intención no significa nada cuando el resultado es muerte y sufrimiento». El guerrero asintió a sus hombres, quienes levantaron a Vázquez y comenzaron a llevarlo hacia el bosque. Diego sabía sin preguntar que Ricardo Vázquez nunca volvería a amenazar a nadie. La justicia en estas montañas era rápida y final, tallada de siglos de traición y promesas rotas. Mientras el sol se puso detrás de los picos occidentales, los guerreros se reunieron alrededor de la tumba de Esperanza una vez más. Cada hombre puso su mano en la tierra sobre su cuerpo, hablando palabras en su lengua antigua que parecían hacer que el aire mismo brillara con reverencia. El viejo guerrero se acercó a Diego mientras sus hombres se preparaban para partir, llevando sus prisioneros y su conocimiento sagrado, recuperado de vuelta a campamentos ocultos dispersos por toda la vasta naturaleza salvaje. «¿Podrías venir con nosotros?», ofreció. «Vivir entre gente que entiende el valor del honor, que recuerda lo que significa proteger en lugar de destruir». Diego miró alrededor de su cabaña, a la vida solitaria que había construido en estas montañas, al aislamiento que lo había salvado y aprisionado por 8 años. Luego miró la tumba de Esperanza cubierta de flores blancas que florecerían otra vez cuando llegara la primavera, y sintió algo cambiar dentro de su pecho como hielo rompiéndose después de un largo invierno. «Creo que me quedaré aquí», dijo, «pero tal vez no necesito quedarme solo». El viejo guerrero sonrió, entendiendo inmediatamente. «El sendero entre nuestro campamento y tu cabaña siempre estará abierto. Esperanza vio tu corazón claramente, Diego Herrera. Sabía que estabas destinado a ser un puente entre mundos, no un hombre parado en una isla». Mientras los guerreros desaparecían, el bosque con el mismo silencio que los había traído, Diego permaneció junto a la tumba hasta que cayó la oscuridad completa. Cuando finalmente regresó a su cabaña, dejó la puerta sin llave por primera vez en 8 años. La era de esconderse había terminado. El tiempo para la conexión había comenzado. Gracias por escuchar esta historia. Si te gustó este relato épico de Diego Herrera y la ceremonia de los guerreros, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta a este video y compartirlo con tus
Amigos, déjame saber en los comentarios de dónde nos estás escuchando. México, España, Venezuela o algún otro país. ¿Cuál fue la parte más impactante de la historia para ti? ¿Qué momento te tocó más el corazón, la ceremonia de las flores, el sacrificio de Esperanza o la transformación de Diego? Comparte tu experiencia en los comentarios. Me encanta leer sus reacciones y saber cómo estas historias los inspiran. Nos vemos en el próximo relato.